Algo inesperado acaba de acontecer y acaba de confirmarse. Ashley Ember enfrenta una situación que ha dejado a todos sus fans en shock. Hoy vamos a revelar detalles que nadie se había atrevido a contar, desde rumores ocultos hasta momentos polémicos de su carrera que cambian completamente la manera en que la conocíamos. Esta historia tiene giros impactantes y secretos que muchos medios han intentado ocultar, y te aseguro que lo que descubrirás al final del video te dejará completamente sorprendido. Antes de seguir, no olvides suscribirte y darle like al video porque eso nos ayuda a seguir trayéndote noticias exclusivas y contenido que realmente importa en YouTube. Si quieres apoyar aún más el canal, puedes usar un Super Thanks y ayudarnos a crecer, y si no puedes, simplemente comenta cuál parte te sorprendió más y comparte tu opinión. Quédate hasta el final porque la última revelación cambiará todo lo que pensabas sobre Ashley Ember y te aseguro que no querrás perdértelo. La infancia de Ashley Ember estuvo marcada por una ausencia temprana que cambió su manera de percibir el mundo desde muy pequeña. Cuando una pérdida llega en una etapa en la que aún se está formando la identidad, no se comprende del todo con palabras, sino con sensaciones profundas que se instalan en el día a día. El ambiente familiar se volvió más silencioso y más cuidadoso. Ashley aprendió a observar con atención y a escuchar más de lo que hablaba. Esa experiencia la llevó a desarrollar una sensibilidad especial para notar emociones ajenas y propias. Crecer en medio de cambios constantes y de la necesidad de adaptarse le enseñó a no dar nada por garantizado. Desde temprana edad entendió que la estabilidad podía ser frágil. Esa comprensión temprana la volvió responsable antes de tiempo. También la hizo más reflexiva y empática. Encontró en la creatividad una forma de ordenar lo que sentía. El estudio, la música y la imaginación se convirtieron en espacios seguros donde podía expresarse sin explicaciones. Mientras otros niños vivían una infancia más despreocupada, ella aprendía a gestionar emociones complejas con una serenidad sorprendente. Esa madurez precoz no eliminó el dolor, pero le dio herramientas para convivir con él. Con el paso de los años, esa experiencia inicial influyó en su forma de relacionarse con los demás. Ashley creció valorando profundamente los vínculos y los momentos compartidos. Al mismo tiempo desarrolló una cautela emocional que la acompañó siempre. Aprendió a amar con intensidad, pero también con atención. Esa niña interior, formada entre silencios y aprendizajes forzados, nunca desapareció. Se transformó en una mujer consciente de la importancia de los pequeños gestos y de la fragilidad de la vida. La tristeza no se convirtió en un peso permanente, sino en una fuente de comprensión. Gracias a esa vivencia temprana, Ashley desarrolló una calidez humana muy particular. Su forma de mirar, de escuchar y de conectar con los demás nació en esos primeros años. La pérdida no la definió por completo, pero sí la moldeó. La hizo más auténtica, más compasiva y profundamente humana desde el inicio de su historia. La ascensión profesional de Ashley Ember fue rápida, intensa y exigente, marcada por un reconocimiento creciente que transformó su vida cotidiana de manera profunda y silenciosa. A medida que su talento comenzó a ser validado por el público y por la industria, su agenda se llenó de compromisos, responsabilidades y expectativas cada vez más altas. El éxito trajo prestigio, visibilidad y oportunidades únicas, pero también redujo de forma gradual su espacio personal. Ashley pasó a vivir bajo una mirada constante, donde cada decisión era observada y cada gesto interpretado. En entrevistas posteriores, dejó entrever que ese ritmo acelerado la llevó a priorizar su trabajo por encima de su bienestar emocional, no por ambición desmedida, sino por una necesidad interna de responder a lo que se esperaba de ella. Con el paso del tiempo, la rutina profesional se volvió absorbente. Los sets de grabación, los viajes continuos y la presión por mantener un nivel alto de desempeño comenzaron a generar una distancia emocional con su entorno. Aunque estaba rodeada de personas, muchas veces se sentía sola. La conexión humana se volvía superficial y funcional. Las conversaciones giraban en torno a proyectos, resultados y planes futuros. En ese contexto, Ashley empezó a experimentar un aislamiento interno difícil de explicar. Sonreía en público, cumplía con su trabajo y transmitía seguridad, pero en privado sentía un cansancio emocional profundo. Ella misma reconoció que hubo momentos en los que no se permitía detenerse por miedo a decepcionar. El reconocimiento externo no siempre se traducía en satisfacción interna. Al contrario, cuanto más crecía su imagen pública, más se reducía su espacio para ser vulnerable. El silencio se convirtió en una forma de protección. Prefería guardarse dudas, miedos y frustraciones antes que mostrarlos. Ese aislamiento no fue inmediato, sino progresivo. Se construyó entre aplausos, agendas llenas y decisiones tomadas con rapidez. Ashley aprendió a funcionar incluso cuando emocionalmente estaba desconectada. Sin embargo, esa desconexión comenzó a pasar factura.
La sensación de estar cumpliendo un rol constante la alejaba de su centro. En declaraciones sinceras, expresó que hubo etapas en las que sentía que su identidad estaba definida únicamente por su trabajo. Recuperar el equilibrio fue un proceso lento y consciente. Los relacionamientos de Aslenberg siempre estuvieron marcados por una intensidad emocional profunda, no por escándalos vacíos, sino por la forma honesta y entregada con la que ella vivía el afecto. Para Asl, amar nunca fue un juego ligero ni una estrategia de imagen. Cada vínculo representó un espacio de confianza, de expectativa y de entrega real. Con el paso del tiempo, quedó claro que su manera de relacionarse estaba guiada por una sensibilidad muy fuerte, lo que hacía que los momentos felices fueran vividos con plenitud, pero que las rupturas se sintieran con la misma fuerza. En entrevistas sinceras, Asl dejó entrever que los finales no fueron simples despedidas, sino verdaderos procesos de duelo emocional. Los términos devastadores no solo significaron la pérdida de una pareja, sino también la ruptura de proyectos, rutinas y sueños compartidos. Esa acumulación de finales fue dejando huellas internas difíciles de borrar. Ella misma reconoció que hubo etapas en las que se cuestionó si su forma de amar era demasiado intensa para el ritmo de vida que llevaba. La exposición pública añadía una carga extra. Cada ruptura era observada, comentada y juzgada desde fuera, mientras ella intentaba procesar el dolor en silencio. Esa presión la llevó muchas veces a refugiarse en la discreción y en el aislamiento emocional. Asl confesó que aprendió a sonreír frente a las cámaras incluso cuando estaba atravesando momentos de profunda tristeza. Los términos no siempre fueron conflictivos, pero sí emocionalmente agotadores. Ella sentía que debía reconstruirse una y otra vez, recuperar su equilibrio y volver a confiar. Ese proceso constante de empezar de nuevo generó cansancio emocional y una sensación de fragilidad interna. Sin embargo, lejos de endurecerla, esas experiencias la volvieron más consciente de sus límites y de sus necesidades afectivas. Con el tiempo, Asl empezó a hablar de la importancia de elegir relaciones que aporten calma y no solo intensidad. Reconoció que el amor no debería vivirse como una lucha constante ni como una prueba de resistencia emocional. Los términos devastadores le enseñaron a valorarse más y a no perderse a sí misma dentro de un vínculo. Aunque el dolor fue real y profundo, también se convirtió en una fuente de aprendizaje. La combinación entre relaciones intensas y revelaciones polémicas fue uno de los capítulos más delicados en la vida de Aslenberg, porque no solo enfrentó rupturas emocionales, sino también la exposición de su mundo interno ante un público que muchas veces esperaba versiones simplificadas de su historia. En el ámbito afectivo, Asl vivía los vínculos con una entrega profunda, buscando conexión real, comprensión y estabilidad emocional. Pero cuando esos lazos se rompían, no quedaban solo recuerdos privados, sino interpretaciones externas que no siempre reflejaban la verdad. Fue en ese contexto donde comenzaron a surgir declaraciones que sorprendieron a muchos. En entrevistas cuidadosamente elegidas, Asl decidió hablar no para generar impacto, sino para defender su derecho a ser entendida como una persona compleja. Reveló que durante mucho tiempo sintió que debía ocultar partes de su personalidad para no ser juzgada, especialmente dentro de relaciones donde se esperaba que ella fuera siempre fuerte, equilibrada y emocionalmente disponible. Esa confesión fue considerada polémica porque rompía con la imagen idealizada que se tenía de ella. Al admitir que había sentido miedo de expresar dudas, inseguridades y cansancio emocional, Asl expuso una verdad incómoda. Dijo que el amor puede volverse un espacio solitario cuando no existe escucha real. Ese miedo a no ser comprendida no nacía solo de sus parejas, sino también de la reacción del público. Cada palabra suya era analizada, descontextualizada y muchas veces usada para crear narrativas ajenas a su intención. Ella explicó que hablar con honestidad tenía un costo alto. Podía perder apoyo, generar críticas y ser malinterpretada. Aún así, eligió hacerlo. Reconoció que callar había sido más dañino que enfrentar la incomprensión. En sus relaciones, ese silencio previo había provocado distancia y desgaste. Decir lo que sentía, aunque tarde, fue un acto de liberación. Asl también habló sobre cómo el miedo a ser vista como demasiado sensible la llevó a tolerar situaciones que no la hacían bien. Esa revelación resonó especialmente entre quienes vivían experiencias similares. No se trataba de escándalos, sino de una verdad emocional que incomodaba porque era real. Con el tiempo, aprendió que no todas las personas estaban dispuestas a comprender su profundidad emocional, y que eso no significaba que ella estuviera equivocada. Las revelaciones polémicas no destruyeron su imagen, pero sí la transformaron.
Los momentos difíciles de Aslenberg no siempre fueron visibles ni anunciados, porque muchas de sus batallas más profundas ocurrieron lejos de los focos y del ruido mediático, manifestándose en pausas inesperadas y silencios prolongados que despertaron curiosidad pero pocas veces comprensión real. En etapas clave de su trayectoria, decidió reducir apariciones públicas y rechazar proyectos que, desde fuera, parecían oportunidades irrenunciables. Esas decisiones no nacieron de la indecisión, sino de una necesidad urgente de detenerse y escucharse. Asle entendió que continuar sin descanso podía llevarla a un desgaste mayor, por eso eligió el silencio como forma de cuidado. Durante esos periodos, se enfrentó a dudas internas, a una sensación de cansancio acumulado y a la presión de justificar su ausencia. Ella misma admitió más tarde que no fue fácil aceptar que necesitaba parar. Vivía con la sensación de que el mundo avanzaba mientras ella permanecía inmóvil. Sin embargo, ese tiempo de aparente quietud fue fundamental para reorganizar emociones y prioridades. Los silencios no significaron vacío, sino introspección. Fueron momentos de observación, de aprendizaje y de reconstrucción interna. Asle se permitió vivir sin expectativas externas, algo que no siempre es bien recibido en una industria que valora la constancia visible. Aún así, eligió respetar sus límites. En esos momentos difíciles, aprendió a diferenciar entre estar presente y estar disponible. Comprendió que decir no también es una forma de afirmación personal. Las pausas le enseñaron a convivir con la incertidumbre y a aceptar que no todo necesita una explicación inmediata. El silencio se convirtió en un espacio seguro donde pudo procesar emociones sin la urgencia de dar respuestas. Esa elección tuvo un costo. Hubo especulaciones, interpretaciones erróneas y distanciamientos inevitables. Pero también hubo claridad. Asle descubrió que su bienestar no podía depender únicamente del reconocimiento externo. Con el tiempo, esos silencios se transformaron en una herramienta de equilibrio. Volvió con una presencia más consciente y una relación más sana con su propio ritmo. Los momentos difíciles no desaparecieron por completo, pero dejaron de ser enemigos. Pasaron a ser señales. Hoy, ella reconoce que aquellas pausas prolongadas fueron necesarias para preservar su autenticidad. En lugar de huir del silencio, aprendió a habitarlo. Y en ese espacio, lejos de perderse, logró reencontrarse consigo misma de una forma más honesta y estable. La triste noticia que pocos percibieron en la historia de Aslenberg no llegó como un titular impactante ni como un anuncio formal, sino como un cambio lento y casi imperceptible en su manera de estar en el mundo, una transformación silenciosa que solo quienes observaban con atención podían notar. No fue una pérdida concreta ni un acontecimiento puntual, sino la suma de pequeñas renuncias internas que se fueron acumulando con el tiempo. Asle empezó a comprender que, en el proceso de crecer, avanzar y sostener una trayectoria exigente, había dejado atrás partes de sí misma que alguna vez fueron espontáneas, livianas y profundamente soñadoras. Esa toma de conciencia no ocurrió de un día para otro. Llegó en momentos de calma, cuando el ruido externo disminuía y aparecía una sensación difícil de nombrar. Ella misma dio a entender que había aprendido a funcionar muy bien hacia afuera, pero que por dentro cargaba una nostalgia discreta por todo aquello que no pudo vivir con libertad total. La triste noticia fue aceptar que no todo sacrificio trae una recompensa emocional inmediata. Que algunas elecciones necesarias también dejan vacíos. Mientras el público celebraba sus logros, Asle procesaba en silencio la idea de que el éxito no siempre protege de la melancolía. Descubrió que cumplir expectativas ajenas puede alejar a una persona de sus propias necesidades si no existe un equilibrio consciente. Esa comprensión fue dolorosa, porque implicó reconocer límites personales y aceptar que no todo puede recuperarse tal como era antes. Sin embargo, lejos de convertirse en una derrota, esa tristeza contenida se transformó en lucidez. Asle entendió que vivir auténticamente también significa asumir pérdidas invisibles. Que crecer implica cerrar puertas internas que alguna vez parecieron esenciales. La noticia triste no fue el final de algo externo, sino el cierre de una etapa emocional que ya no encajaba con quien ella se estaba convirtiendo. Fue el adiós a una versión idealizada de la vida, reemplazada por una mirada más realista y profunda. Esa aceptación vino acompañada de una serenidad distinta, menos eufórica, pero más honesta. Asle comenzó a valorar la tranquilidad por encima del aplauso constante. Aprendió que no todo dolor necesita ser explicado ni compartido públicamente. Algunas tristezas cumplen su función en silencio. Hoy, esa noticia que pocos notaron forma parte de su madurez emocional. No la debilitó. La volvió más consciente, más selectiva y más conectada con lo esencial. Lo que se perdió no fue en vano. Se transformó en comprensión, en calma y en una forma más auténtica de seguir adelante sin negarse a sí misma. Hoy,
Aslemberg se encuentra en una etapa de su vida caracterizada por la calma, la reflexión y la búsqueda de equilibrio entre su carrera y su mundo personal. Después de años de intensidades emocionales, pausas y aprendizajes difíciles, ha aprendido a priorizar su bienestar emocional y a proteger su espacio interior. Su día a día combina proyectos profesionales que la apasionan con momentos de introspección y actividades que le permiten recargar energías. Ha desarrollado una mayor claridad sobre lo que desea en sus relaciones y en sus vínculos cercanos, buscando conexiones genuinas que aporten tranquilidad y comprensión. Asle se muestra más selectiva, consciente de que su tiempo y sus emociones son valiosos y que no todo requiere su presencia ni explicación. En redes sociales y entrevistas recientes se percibe una actitud serena, donde comparte aspectos de su vida con cuidado y autenticidad, evitando la presión de agradar a todos o de cumplir expectativas externas. Ha aprendido a reconocer sus límites y a escucharse a sí misma, entendiendo que la fortaleza no está en la exposición constante sino en la coherencia interna y en la capacidad de mantenerse fiel a quien es. A nivel profesional continúa explorando roles que le permitan expresar su talento de manera significativa, sin sacrificar su salud emocional ni su paz interior. En lo personal, ha encontrado satisfacción en la compañía de familiares, amigos y seres queridos que respetan su espacio y su sensibilidad. La tranquilidad que ha cultivado no significa ausencia de desafíos, pero sí una mayor capacidad para enfrentarlos desde un lugar de equilibrio y autocomprensión.